¿Alguna vez se ha pensado en todo lo que puede revelar una simple gota de sangre? Es increíble. Hoy nos vamos a meter de lleno en el viaje que hace una muestra de sangre desde que se extrae hasta que llega al laboratorio. Queremos descubrir cómo los veterinarios descifran todas esas pistas ocultas para diagnosticar enfermedades, incluso algunas tan complejas como las neoplasias hematopoyéticas, o sea, el cáncer en la sangre. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, seguiremos a la muestra en su viaje. Después nos pondremos a analizar a los glóbulos rojos, los que transportan el oxígeno, y luego a los glóbulos blancos, los soldados del sistema inmune. A partir de ahí llegaremos a un punto crucial: cómo se detectan ciertos tipos de cáncer en la sangre. Y para terminar, veremos las herramientas moleculares más punteras que existen. Vamos a ello. A ver, para llegar a un buen diagnóstico, lo primero de todo, la clave es tener una buena pista. Y en nuestro caso, esa pista es la muestra de sangre. Su calidad es fundamental. Si la muestra no es buena, todo lo que venga después puede no servir de nada. Así que este primer paso es, sin duda, el más crítico de todos. Bueno, primera parada importante, plasma o suero. Porque, ojo, no son lo mismo. El plasma se saca de sangre a la que hemos impedido coagularse, y por eso conserva el fibrinógeno. El suero, en cambio, es lo que queda cuando la sangre ya se ha coagulado. En el día a día, trabajar con plasma suele ser mejor. Se obtiene más rápido, hay menos riesgo de que se rompan los glóbulos rojos y además sacamos más cantidad. Y esto es súper importante. El color del tapón del tubo no está ahí de adorno, ¿eh? Es un código. Cada color nos dice qué anticoagulante lleva dentro y para qué sirve. El de tapón lila con EDTA es el rey para la hematología, porque cuida las células y las mantiene perfectas para mirarlas al microscopio. El verde con heparina va genial para ciertas bioquímicas. El gris es el que usamos para la glucosa, porque frena su consumo en la muestra. Y el celeste, ese es para ver cómo coagula la sangre. Elegir bien aquí es crucial. Venga, ya tenemos la muestra perfecta. Ahora toca bucear dentro. Y empezamos por los glóbulos rojos, esos miles de millones de células diminutas que tienen la misión vital de llevar oxígeno a cada rincón del cuerpo. Y claro, uno de los hallazgos más comunes y que más nos dicen es la anemia. Dicho de forma sencilla, significa que el cuerpo no tiene suficientes transportistas de oxígeno. Pero bueno, detectar la anemia es solo el principio de la investigación. La pregunta del millón viene justo ahora. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Es como una bifurcación en el camino. Una vez que sabemos que hay anemia, la gran pregunta es, ¿la médula ósea, que es la fábrica de células de la sangre, está intentando arreglarlo? Si la respuesta es sí, empezamos a ver en la sangre células nuevas, jovencitas, que se llaman reticulocitos. Eso es una anemia regenerativa y nos hace pensar en una hemorragia o en que algo está destruyendo los glóbulos rojos. Pero si la respuesta es no, la cosa es más seria. Es una anemia no regenerativa y la sospecha apunta directamente a un fallo en la propia fábrica, en la médula ósea. Vale, dejamos a los transportistas y nos vamos con los soldados, los glóbulos blancos o leucocitos. El análisis de estas células, lo que llamamos leucograma, nos da una foto increíblemente detallada del estado del sistema inmunitario. Pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, porque ver un número aislado en el leucograma y sacar conclusiones puede llevarnos a un error garrafal. Para interpretar bien lo que pasa, el contexto lo es absolutamente todo. Y para que se entienda bien, el siguiente ejemplo es perfecto. Fijaos en esto que es brutal. Tenemos 3 perros. En los 3, el 70% de sus glóbulos blancos son neutrófilos. A simple vista parece lo mismo, ¿verdad? Pues no. Si miramos el recuento total de leucocitos, la historia cambia por completo. El primer perro está normal. El segundo, que tiene poquísimos leucocitos en total, en realidad tiene una falta peligrosa de neutrófilos, una neutropenia. Y el tercero, con un recuento por las nubes, tiene una neutrofilia de caballo, que podría indicar una infección o una inflamación muy bestia. Mismo porcentaje, 3 diagnósticos totalmente distintos. Esto demuestra que lo que de verdad cuenta es el valor absoluto, no el relativo. Y con esto llegamos a uno de los puntos más delicados e importantes de nuestro viaje. Porque a veces las alteraciones que vemos en la sangre no apuntan a una infección, sino a algo mucho más complejo. Células impostoras que se han vuelto contra el propio cuerpo. Células cancerosas. Es que ahí está la potencia de un simple hemograma, ¿no? Que puede ser la primerísima señal de alarma, la que nos pone sobre la pista de enfermedades tan graves como una leucemia o un linfoma. Cambios en los recuentos que no tienen explicación o ver de repente células raras en la sangre son pistas que jamás se pueden pasar por alto. Hablamos de leucemias, de linfomas, de mieloma múltiple, y a menudo estas enfermedades no vienen solas, traen compañeros de viaje en la analítica, otras pistas como un nivel de calcio por las nubes, lo que se llama hipercalcemia, o la aparición de unas proteínas muy extrañas en la sangre. Y este gráfico es una pasada, una pista visual potentísima.
Mirad, cuando el cuerpo lucha contra una infección normal, el análisis de proteínas muestra una curva ancha, como una colina suave. Pero lo que vemos en la imagen de la derecha es totalmente distinto. Ese pico altísimo, afilado como una aguja, eso se llama gamopatía monoclonal. Es una señal de alarma brutal que nos dice que un solo tipo de célula se está clonando sin parar, produciendo una cantidad masiva de una sola proteína. Y eso es muy característico de cánceres como el mieloma múltiple. Pero claro, a veces ni mirando las células al microscopio ni con la bioquímica es suficiente para estar seguros. Necesitamos ir más allá. Y ahí es donde entra en juego el diagnóstico molecular. Aquí ya no buscamos células, buscamos, literalmente, la huella dactilar del ADN de la enfermedad. Y la herramienta estrella para esto es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Para que nos entendamos, es como una fotocopiadora genética. Es capaz de coger un trocito minúsculo de ADN que nos interesa y hacer millones y millones de copias hasta que lo podamos detectar sin problemas. Es como encontrar una aguja en un pajar y de repente tener una montaña de agujas. Y lo mejor es que el mecanismo es súper elegante. Se basa simplemente en jugar con la temperatura. Primero, se calienta unos 95 grados para que las dos hebras del ADN se separen. Luego, se enfría para que unos trocitos de ADN que hemos diseñado, los cebadores, encuentren su secuencia específica y se peguen. Y finalmente, se vuelve a calentar un poco, a 72 grados, para que una enzima se ponga a copiar esa secuencia. Este ciclo se repite 30 o 40 veces y ¡zas! Crecimiento exponencial. Claro, con una técnica tan increíblemente sensible es normal que surja una duda, ¿no? Si una PCR da positivo, si detecta el ADN de un patógeno o de una célula tumoral, ¿significa sí o sí que hay una enfermedad activa en ese momento? Y la respuesta, y esto es fundamental, es que el contexto clínico sigue siendo el rey. Una PCR positiva nos dice que ese material genético está ahí. Punto. Pero no nos dice si el bicho está vivo, muerto, o si de verdad está causando un problema. Por eso, y esta es la idea final, ningún test, por muy avanzado que sea, sustituye al juicio clínico. Cada resultado es solo una pieza del puzzle, y solo juntando todas las piezas podemos ver la imagen completa y entender qué le está pasando de verdad a nuestro paciente.